La revolución del 55 llegó como pudo a la Patagonia, sigue contando Osvaldo. Su padre contento, sintiéndose realizado. Osvaldo sin entender cómo alguien podía estar en contra de Perón, si Perón los cuidaba, si los acompañaba. El padre quiso convencerlo y entonces le habló de Frondizi teniendo que huir en calzoncillos cruzando al Uruguay. 10 años tenía Osvaldo. Y el padre esperaba que le diera una respuesta, que eso le pareciera vergonzoso. Y a Osvaldo en realidad le daba risa pensar en un tipo cruzando el río con calzoncillos alunares y siguiéndolo, bucaneros, con cuchillos, porque eso era lo que él se imaginaba. Nadie pudo sospechar, ni siquiera el padre de Osvaldo, lo que vendría después. El bombardeo a Plaza de Mayo. ¿Qué hizo que ya dejaran de hablarse? Para el hijo una sensación de que habían tocado algo que era intocable, como la Plaza de Mayo cercana a la Casa de Gobierno. Para el padre, el bochorno, el oprobio de imaginarse unos aviones tirando bombas en medio de una plaza un mediodía, con gente que iba y que venía. Los dos intentaban encontrarse en una historia que parecía la misma, pero que estaba tan lejana como los kilómetros que separaban Buenos Aires de la Patagonia. Nadie se imaginó que ese contraalmirante, que venía con grandes ínfulas a sacar a Perón, iba a hacer todo lo que después se fueron enterando. Se fueron enterando con demora, como uno entendía las cosas, pero la demora no podía hacer más chico el horror. Osvaldo no quería hablar con su padre, y cuando él festejó con ravioles y abriendo una botella de vino, porque era para festejar, y aparte el padre decía, ya lo voy a cagar a Benítez ahora. Benítez era el capitán peronista, el capataz peronista que lo hacía renegar casi todas las semanas. La madre lo miró al padre como para recriminarle, por hablar así, por estar ya un poco entonado. Cuando el padre se paró esa noche para ir a dormir, atravesó el pasillito que separaba las habitaciones, miró hacia la habitación del hijo y le dijo, eso me lo sacás ya mismo de acá. Eso era la imagen de Eva. Y Osvaldo con 10 años se le plantó en la puerta y le dijo que no. Y el padre agachó la cabeza y le dijo, bueno, entonces me cerrás la puerta. Primer acto de resistencia de un chico a los 10 años. Y ni siquiera sabía por qué. Después lo que ya les conté. Empezar a trabajar. La primera huelga. En la huelga había de todo. Hasta un judío que tenía anteojos sin marco, que eran toda una novedad. Y que cada vez que se le caían, no podía tenerse. Así que todo el mundo, todos los chicos buscándole los anteojos ahí nomás. Porque este hombre les leía a ellos los discursos de Perón, palabras que te traía Perón. Lo traía Perón ahí a hacerles compañía en el medio de la huelga. Pero un italiano lo empezó a mirar mal, porque dijo, a ver, este pinta de peronista no tiene, mirale las manos, muy trabajador no es. ¿Quién nos asegura a nosotros que nos está trayendo las palabras del general? Al otro día se apareció el judío con un geloso. Puro plástico en un mundo que no conocía el plástico. Sacó una cinta, como quien saca un picaflor del nido. Estiró el cable. Increíblemente, de ese aparato salía la voz del general, que les hablaba a ellos, que estaba ahí con ellos, que hablaba de cosas que ahora resultarían anacrónicas, pero que eran tan presentes en ese momento.
Y otra vez el italiano volvió a dudar, que quién sabía si esa voz que se escuchaba de esa máquina que nadie entendía era la voz del general. Y entonces a Osvaldo se le ocurrió que no había nadie en toda la Patagonia capaz de distinguir la voz del general como su padre. A esa altura ya no se hablaban, más que el buen día y buenas noches. Pero Osvaldo fue en nombre de la asamblea de la huelga a pedirle que por favor viniera a certificar si era o no era la voz del general. Y allá fue el padre, se calzó sus anteojos y empezó con un destornillador, despacito, primero a desarmar todo el geloso. Osvaldo sabía que el padre estaba tratando de memorizar los circuitos para volver después a intentar armar una máquina similar. Lo revisó de un lado y del otro, lo volvió a armar con el destornillador, uno por uno los tornillos, olió la cinta y puso el cassette. Se hizo un silencio que ni siquiera el viento interrumpió. Un silencio ocupado por la voz del general. Y un montón de ojos expectantes esperando el veredicto. Y entonces su padre de uñas cortas y limpias, de 2 corbatas y un traje, se sacó los anteojos, los apoyó en la mesa y les dijo que efectivamente era la voz del general. Cuando volvió a calzarse los lentes, ya todos lo vitoreaban, no a él, sino al general. Y hubo algo de orgullo en su padre y en el erguir la espalda para retirarse. Nadie en el mundo podía llegar a distinguir mejor que su padre la voz. Nadie lo odiaba tanto como para poder hacer inconfundible esa voz. Su padre se fue, vino la policía. El geloso terminó destruido, el judío terminó escapando, cantando la Internacional, y Osvaldo llegó esa noche a su casa con una herida en la cabeza. El padre, cuando lo vio, puso la pava a calentar y lo llevó para el fondo, donde Osvaldo vio efectivamente que en un papel él había estado tratando de hacer los circuitos del geloso. Buscó un trapo y, como hacen los hombres con esas manos torpes y grandes, lo vendó y le cubrió lo mejor que pudo la herida. Y le dijo: parece mentira, este mundo está cambiando. Y le dijo eso sin saber todo lo que venía después. José León Suárez, los fusilamientos del 56, la cantidad de matanzas civiles. Sin saber todo eso, en esa madrugada, el padre de Osvaldo lo único que pudo atinar a decir era que el mundo estaba cambiando. Que antes uno estaba en lugar de las cosas y que ese día él se había dado cuenta que a partir de ese momento las cosas iban a estar en lugar de los hombres. Y esa noche no se habló más.